Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la lección número 4 del estudio del libro de San Mateo. Hoy con el tema Betsabé. Vamos a ver la Biblia entonces. El libro de San Mateo capítulo 1, el versículo 6 dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. En esta ocasión quisiera compartir acerca del tema Betsabé, quien es precisamente, ¿no?, la mujer aludida acá en el texto, aunque el libro de San Mateo no menciona a esta mujer como Betsabé, sino que le llama acá la mujer, dice, de Urías, de la que fue mujer de Urías, dice. Entonces, acá la Biblia nos está queriendo enseñar esta palabra. Primero tenemos que saber cómo es que ocurrieron, ¿no?, los acontecimientos. Para eso tenemos que irnos hasta el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, vamos a ver primero, 11, ya acá, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, el versículo 1 dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Versículo 5: Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Bueno, como vemos acá, David, quien es el rey de Israel, él tenía que, dirigir, ¿no?, a sus siervos. Constantemente él debería estar junto con sus siervos. Pero en este pasaje nosotros podemos observar que David se queda en la casa, dice. Se quedó en Jerusalén, dice. No fue con el ejército para la batalla, sino que explica que este hombre, David, se ha quedado en Jerusalén, dice. Y el versículo 2 menciona, un antecedente en el que nosotros podemos reflejar con mucha claridad la vida que estaba llevando David en ese momento. Porque siendo el rey de Israel, debería ser una persona muy diligente, ¿no? Desde temprano, estar levantado, estar alerta a las noticias de cómo está andando su pueblo, su ejército. Pero este versículo, ¿qué es lo que dice? Dice que él se levantó en la tarde. Entonces normalmente la gente, si duerme en la noche, entonces se levanta en la mañana, ¿no? Esto debería ser una actitud muy normal. Habitualmente es así, ¿no? Pero digamos, en una situación normal, la gente en la noche duerme y luego en la mañana se levanta. Y más aún si fuera una autoridad no tan importante, en este caso el rey de Israel, él tiene que estar bien temprano despierto. Pero según el texto dice, el versículo 2 dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, dice. Entonces se levantó tarde. Creo que esto nos sugiere o nosotros suponemos que el día anterior estuvo bastante ocupado, ¿no? Pero no precisamente trabajando, sino que disfrutando. No sabemos si él estuvo tomando alcohol, tal vez. Entonces disfrutando la noche anterior, y luego al siguiente día, en vez de levantarse bien temprano en la mañana, con mucha negligencia él se levantó en la tarde, dice. Y paseando por el terrado, de repente observó, ¿no? Hacia abajo se ve la casa de una mujer. Esta mujer, dice, se estaba bañando.
Entonces lo que nos llama la atención es que al parecer no tenía techo, ¿no? La casa, o no tenía la manera de cubrir bien el techo, porque desde arriba se ve, o por algún lado, algún ángulo lateral, creo que él podía mirar hacia adentro donde estaba una mujer que se estaba bañando, ¿no? Una mujer que se llama Betsabé, ¿sí? Entonces, en el momento en el que David ve a la mujer, si en el caso que su corazón estuviera sensible ante Dios, entonces rápidamente él va a volver la vista y va a meterse, ¿no?, a la casa. Pero en su corazón llegaron los deseos, los pensamientos de adulterio, fornicación, y luego él preguntó, ¿quién es esa mujer?, ¿no? Porque le pareció muy linda, muy hermosa. En ese momento le dijeron, ella es la hija de Eliaim. Y luego dice, mujer de Urías Heteo. Ya está claro, ¿no? Esta mujer es casada, esta mujer está comprometida. Hasta ahí el rey tenía que llegar, ¿no? Ya supo que esta mujer está casada, por lo tanto, él no tiene nada que ver con esa mujer. Ya digamos que esta mujer haya sido una mujer soltera, no sabemos bien, ¿no?, si es que David tenía o no, y que buscarla o no. Pero en este caso dice que es una mujer casada. ¿No es así? Entonces, ¿qué sería lo más normal? ¿Qué sería lo más normal que debería hacer el rey? O digamos, lo que está correcto hacer en este caso. Esa mujer es casada. Bueno. Hasta ahí tenía que llegar. Pero en la mente de David pensó, a ver, ella está casada con uno de mis siervos que están en la batalla. Entonces ahora no está él. Por lo tanto, ella está sola. Ya, tráigala. Así le mandó a llamar. Entonces el rey, que es la autoridad en el pueblo, mandó a buscar a esta mujer llamada Betsabé. Entonces ella, ¿qué tiene que hacer? Tiene que negarse. No, yo no puedo ir, ¿no? Yo estoy ocupada, estoy haciendo mis labores, en fin. Ya por ser el rey de Israel, tiene que obedecer, ¿no? Porque es la autoridad, digamos. El rey tiene esta facultad, tiene la autoridad. Entonces si ella no viene, entonces no sabemos qué ocurriría, ¿no? Pero el rey, aprovechando la condición de rey, la posición de ser rey, tomó a esta mujer y luego dice que se acostó con ella, dice, durmió con ella. Está escrito así. Pero, ¿qué ocurrió con esta situación? Esta escena, esta situación trajo consigo que esta mujer quedara encinta, ¿no? Quedara embarazada del rey. Entonces esto es un escándalo, ¿no? Es un escándalo para el rey David, porque todo el mundo, si se entera de que el rey estuvo con la mujer de otro hombre, la mujer casada, entonces ¿cómo lo van a mirar las personas del reino al rey David? Lo van a menospreciar, ¿no? Mira, el rey ya cayó en el acto de adulterio. Más que adulterio, él se aprovechó de la condición de ser rey y tomó a una mujer que no es su esposa, ¿no? Entonces, en ese momento, el rey David, sabiendo que iba a ser inminente que se iba a descubrir su pecado, en la mente del rey, como ya estaba bien insensible su corazón hacia Dios, él pensó, esto no se puede saber. Por lo tanto, tenemos que buscar una manera. ¿Para qué? Para que nadie se entere que esa mujer está esperando un hijo mío, del rey. Entonces ya mandó a buscar a Urías Heteo y le dijo que descendiera a su casa y que lave sus pies y que esté con su esposa, ¿no? Que duerma en la casa con su esposa. ¿No es así? Entonces Urías, escuchando la voz de David, él debería, aceptar. Pero él, teniendo mucha fidelidad hacia el rey, hacia el reino de Israel, no quiso ir a su casa, ¿no? Sino que se quedó en el reino. ¿Cómo yo puedo ir? Dice, ya veamos. El libro de 2 de Samuel capítulo 11, versículo versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo.
y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Versículo 10. Se hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Versículo 11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y yo había de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, resultó que Urías es un hombre muy fiel. Por lo tanto, David, aunque quería convencerle de que fuera a su casa, ¿con qué propósito David estaba pensando así? Para que finalmente él estuviera con su esposa, ya pudiera tener la intimidad con su esposa, no como un matrimonio. Entonces, de esa manera nadie iba a sospechar que el hijo no era de él, sino que era de su esposo, no de Urías. Pero este hombre muy fiel no quiso ir, ¿no? Entonces, el versículo 12 dice: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, dice. O sea, el plan de David era que fuera a su casa, estuviera con su mujer y así ocultar el pecado de David. Pero este hombre no quiso ir. Por esa razón David ya pensó algo mucho más oscuro, mucho más agudo respecto a la vida de Urías. Versículo 14 dice: venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Entonces David se convirtió en el autor intelectual de un asesinato, ¿no? Le mandó a su general más fiel, Joab, ¿para qué? Para que ponga a Urías Eteo al frente de la batalla, dice, lo más recio, y en ese lugar ustedes retrocedan para que sea asesinado. Entonces, de esa manera David, sin ningún problema, podía tomar a la mujer Betsabé como su esposa. Es decir, que ya no estando su esposo, ahora ya puede él tomarla y así ocultar el pecado. Esto era el plan de David, ¿no? Pero, ¿quién estaba observando todo esto? ¿Quién estaba mirando toda esta escena? ¿Quién era, hermanos, que estaba observando toda esta situación, todo toda esta manera de proceder de David? ¿Quién estaba mirando? O sea, sí, ya algunos del reino, personas que estaban bajo la autoridad de David sabían. ¿Pero alguien más conoció esto? Sí, la verdad es que sí. Dios fue quien conoció esta situación. Por eso Dios mandó al profeta Natán. ¿A dónde? Hacia donde estaba David. Y le empezó a contar una historia, ¿no? Veamos el capítulo 12, versículo 1. Dice: Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, dice, le dijo: había dos hombres en una ciudad, ¿sí? El uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, dice, y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera. David sintió esta situación como una situación injusta, ¿no? ¿Cómo este hombre que tiene tantos corderos, tantas vacas, por qué no usó de las suyas? ¿Por qué él tuvo que usar la única corderita, dice, que tenía un hombre pobre?
David se enojó en gran manera. El versículo 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo, ¿qué pasa con él? Debe morir, ¿no? Es digno de muerte. En ese momento, ya el versículo 6 dice: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, dice. En ese momento David no tuvo ni una reacción. Creo que quedó, ¿cómo decir, no? Conmocionado, ¿no? Sorprendido. Natán, Dios también está mandando al profeta, al siervo, para exhortar mi vida, para darme a conocer mi maldad. Entonces David recibe la exhortación del profeta Natán y él puede exactamente ver a su ser tan malo y perverso, tan engañoso, que había vivido de esa manera. Entonces la historia que estoy relatándoles a ustedes es precisamente la escena donde David, cometió gran pecado contra Jehová, y luego Dios descubre el pecado del rey para que él pueda arrepentirse, ¿no? Para que el corazón del rey pueda volver hacia la luz, pueda volver hacia la guía de Dios. Porque entendemos que en ese momento él estaba siendo dirigido por el deseo de la carne, ¿no? Por su propio corazón estaba haciendo todas las cosas. Entonces terminó cometiendo gran pecado contra Dios. También había estado con la mujer de Urías y luego mandó a matar a Urías. Es un gran pecador, ¿no? El rey ha hecho gran maldad. Pero respecto a este relato, precisamente David escribe en el Salmo 51 sobre esta situación. Veamos acá, Salmo 51, versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya David hace una oración, una plegaria de arrepentimiento donde reconoce ¿qué cosa? El versículo 5: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya David, a través de este pecado, puede descubrir su ser tan perverso, maligno, ¿no? Engañoso, aunque es el rey de Israel, aunque es el hombre que Dios había escogido para liderar a Israel, pero él no conocía bien acerca de sí mismo. Él no sabía exactamente quién era él, qué tipo de persona era, qué tipo de pecador era, ¿no? O sea, qué tipo de persona era y con qué tipo de corazón él, con qué tipo de corazón podía ser engañado, ¿no? Delante de Dios. Entonces vemos esta escena y podemos meditar mucho más en esta palabra, pero para resumir un poco, este rey, el rey David, después de haber cometido este pecado con la mujer de Urías, esta mujer, aunque concibió, pero este hijo muere. Eso es lo que dice, ¿no? El relato bíblico en el libro de Segunda de Samuel. ¿Es correcto? Ya dice que este hijo murió. O sea, Dios no le permite a David tener este hijo, sino que muere, dice. Pero luego, ya después de que había muerto, ya veamos acá. El libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 19, dice: Vas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto,
Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Versículo 22. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí, dice. Versículo 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, dice. ¿Sí? Después de que el hijo que había tenido con Betsabé, o sea, podemos decir de manera, ilícita o por el pecado que cometió, Dios no le permite vivir, ¿no?, a este hijo. Pero luego, como ya había muerto el esposo de Betsabé, David dice que se consoló porque ella era la mujer que había concebido a su hijo, ¿no? Entonces David se consoló, dice en ella, y llegándose a ella concibió ¿a quién? A Salomón. Entonces vemos esta historia, ¿no?, muy, muy particular, pero que nos muestra exactamente cómo es que Betsabé llegó a ser ¿quién? La esposa de David, ¿no? Es correcto, ¿no? Entonces, viéndolo desde el ángulo espiritual, nosotros, hermanos, también al principio éramos o pertenecíamos al antiguo marido, antiguo esposo, ¿no? Anteriormente nosotros estábamos con Satanás, ¿no? Es decir, que nuestra vida estaba unida con Satanás. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros hemos tenido nuevo esposo. Ya veamos acá el libro de San Juan, capítulo 4, el versículo 15 dice: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Versículo 17. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ya una mujer samaritana dice que había tenido 5 maridos, ¿no? Estaba viviendo con el 6º marido. Pero dice que este no era su verdadero esposo y marido, sino que viene a ser 7º marido, es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, no está hablando de un matrimonio, digamos, o sea, de la carne, no es que Jesús se va a casar con ella, sino que espiritualmente ya nuestro Señor Jesucristo es nuestro esposo, la Biblia dice. Porque la iglesia dice es la esposa, nosotros somos miembros de la iglesia. Entonces, en algún sentido, ¿no?, ya Dios a través de nosotros también quiere obrar, quiere trabajar, ¿no? Quiere tener el fruto para el evangelio, para salvar a las almas, para poder anunciar esta palabra, para poder predicar este evangelio a muchas personas. Entonces, si pareciera que esta mujer Betsabé de manera, indirecta llegó a ser la esposa de David, pero finalmente ella es parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también éramos de otro, ¿no? Nosotros pertenecíamos a Satanás. Pero luego Jesucristo, por medio del sacrificio que ha hecho en la cruz por nosotros, nos ha hecho personas que pertenecemos a Él, personas que somos de Él, ya somos somos del Señor. Es decir, que ahora Él quiere guiarnos, quiere dirigirnos, quiere bendecirnos. Entonces, cada uno de ustedes, llevando la vida, ya no pertenece más a el pecado, no pertenece más a Satanás. Ya pertenecíamos a Satanás, pero ahora Él nos ha hecho venir al reino, dice, de su amado Hijo. Nosotros realmente éramos personas que estamos bien lejos del Señor, ¿sí? Pertenecíamos, ¿no? No pertenecíamos al Señor, sino que éramos de otro. Ya veamos acá el libro de
Romanos capítulo 7 y luego vamos a terminar. ¿Sí? Romanos capítulo 7. Ya el versículo 1 dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, dice. Es la ley, ¿no? Si la mujer tiene su esposo y está con otro hombre, es adúltera, ¿no? Pero si la mujer ya, su esposo muere, en este caso, Urías murió, entonces ya él puede casarse, ¿no? ¿Con quién? Puede casarse con David, ¿no? Puede ser la esposa de David. Versículo 4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya entienden ustedes, ¿no? Entonces el fruto para Dios, dice. Entonces el fruto de David con Betsabé es Salomón. ¿Es así? Entonces acá dice que así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley, dice, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, dice. Entonces nosotros por la ley ya éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, pero una vez que nuestro Señor Jesucristo ha pagado por nuestros pecados, ha pagado exactamente, ya digamos que ya nuestro antiguo marido murió, es la ley, es el pecado, ya no está más, entonces ahora nosotros podemos unirnos con el Señor Jesucristo. Entonces cada uno de nosotros había sido de Satanás, había pertenecido al pecado, a la ley, pero ahora, ya por la muerte del Señor Jesucristo, nosotros ahora somos de Jesucristo. Por eso, en el libro de Romanos 1:6 dice: entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces, cada uno de ustedes, siendo de Jesucristo, antes de ser de Jesucristo, nosotros éramos de Satanás, pertenecíamos al pecado. Pero ahora nosotros somos de Cristo, somos de Jesucristo. Dios a través de nosotros quiere llevar el fruto. Quiere que surja el fruto para Dios. Espero que ustedes sean personas que den, ¿cómo decirlo?, contentamiento al Señor. Que a través de sus vidas también Dios pueda orar en gran manera. Gracias por su atención. Así finalizamos el estudio de esta noche. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Nosotros, Señor, éramos de la ley del pecado. Estamos bajo la guía de Satanás. Pero a través del sacrificio de redención de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos justificados. Ahora ya no pertenecemos más a la ley. No pertenecemos más a Satanás, sino que ahora nuestra vida es de pertenencia de Jesucristo. Por eso el libro de Romanos 1:6 dice que llamados a ser de Jesucristo. Es decir, que el Señor Jesucristo nos ha permitido una nueva vida, nos ha hecho personas libres del pecado, nos ha hecho personas que ahora puedan vivir para el Señor, que puedan ser dirigidos por el Señor. Gracias por todo. En esta noche, Señor, hemos compartido la palabra. Mañana también quisiéramos seguir compartiendo el mensaje de la Biblia, Señor. Gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.